Buenos días, soy Lorena Ochoa y les doy la bienvenida un sábado más en su programa La Estación de la Salud. El día de hoy tendremos al doctor Daniel Vargas. Él es especialista en trasplante hepático y nos va a hablar del cáncer de hígado. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @laestaciononline. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Bienvenido, doctor. Miller, adelante con la entrevista. Hola amigos, soy Miller Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud. Como lo dijo nuestra querida productora Lorena, estamos el día de hoy con el doctor Daniel Vargas. Él es especialista en cirugía hepática. Con él vamos a hablar del tema del cáncer de hígado. Doctor Daniel, bienvenido. Miller, muchas gracias por la invitación, gracias a la estación y bueno, estoy presto para contestar las preguntas. Doctor, este cáncer hepático, ¿por qué se da? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el cáncer de hígado es una enfermedad multifactorial en realidad. No hay una causa específica, pero se conocen múltiples eventos que pueden llevar a que uno desarrolle esta enfermedad. Entre las más comunes, más conocidas y que es muy frecuente en nuestro medio es la obesidad. El hígado graso es un gran precursor del cáncer hepático, rompiendo mucho el tabú anterior de que únicamente el alcohol te llevaba a tener cáncer de hígado, que el uso de determinadas sustancias te llevaban a tener cáncer de hígado. No, pues no, ahora la obesidad también es un factor primordial. Como lo había mencionado también el alcohol, las infecciones virales, sobre todo el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, son causantes directos del precursor del cáncer, que es la cirrosis, y posteriormente el desarrollo del cáncer hepático, del carcinoma hepatocelular. Otras de las causas que no son tan infrecuentes son las enfermedades autoinmunes que condicionan desde la infancia el desarrollo de enfermedad hepática, cirrosis y posteriormente el cáncer hepático. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que se presentan cuando uno comienza a tener este tipo de cáncer? Bien, los síntomas, como en muchas de las patologías oncológicas, son muy inespecíficos. No hay un síntoma cardinal, un síntoma clave que lleve a sospechar directamente que usted tiene la enfermedad, pero sí, en determinados pacientes pueden haber estos síntomas inespecíficos, como lo había dicho, que son esta sensación de llenura, de no digerir bien los alimentos, dolor tal vez en el cuadrante superior derecho del abdomen, que es el sitio donde está alojada la glándula hepática. Puede haber manifestaciones clínicas propias como la ictericia, que es el tono amarillo en las conjuntivas o en la piel. Y como les mencioné al inicio, es inespecífico, y el ser inespecífico en una enfermedad viene de la mano de tener que tomar muchas medidas preventivas. Por eso siempre el cáncer está ligado a la palabra, al término prevención, porque si uno no investiga con anterioridad o prevé las cosas que le pudiesen pasar en términos de salud, pues muchas de las veces esta enfermedad es una de las que mayormente se diagnostica en etapa avanzada. Listo. Doctor, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad acá en Ecuador, en su experiencia, en los casos que usted va viendo? Bien, basándonos primero en la estadística, hay una estadística mundial que toma los datos de los centros de renombre del país, entre ellos obviamente está Solca. Se sabe que por estadística que el carcinoma hepatocelular, el cáncer de hígado, ocupa el 10º lugar en frecuencia entre los cánceres de la población del Ecuador. De allí viene asociado a una posición, la 7ª posición en mortalidad. Ahora, hay un gris dentro de toda esta estadística, que es el hecho del paciente que no recibe atención o que no consta en la estadística porque es captado y ya con una enfermedad avanzada y que directamente se diagnostica y fallece. Eso en razón a que me preguntaba sobre la experiencia. Lastimosamente esta noticia, muchas veces en la consulta hay que darla de una forma ya lapidaria, por así decirlo, decirle al paciente de que tiene una enfermedad avanzada con la cual hay muy poco que hacer. Esa es la realidad. Doctor, ¿cuántos tipos de este tipo de cáncer en el hígado llegan a haber? Bien,
Dependiendo del tipo celular, si en eso vas a la pregunta, claro. Pues está el cáncer que afecta directamente a las células glandulares, a la glándula en sí. Ese es del carcinoma hepatocelular. De allí están los que afectan los conductos biliares, que es el colangiocarcinoma. Cada uno con un diferente tratamiento, un diferente método diagnóstico y un diferente manejo. Y también un pronóstico muy, muy diferente que cabe decir que es muy agresivo en los dos casos. Tomándolo como un tema aparte, a pesar de que también es parte de la vía biliar, también está el cáncer de la vesícula biliar. Ahora, de allí la necesidad de tomar mucha precaución en el momento de someterse a una cirugía que es tan frecuente como es la colecistectomía, la cirugía de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque hay que tomar recaudos al entender de que, aunque sea en un mínimo porcentaje, pero existe la probabilidad que en una cirugía de vesícula común y corriente, por así decirlo, se dé el diagnóstico de un cáncer de vesícula y este tenga que ser manejado de forma correcta para que el paciente pueda tener una sobrevida importante. Entonces, volviendo al inicio, una buena prevención y un buen manejo son las condicionantes para tener un futuro prometedor con uno de estos diagnósticos. Una persona que tiene cáncer de hígado, al momento de llegar a lo que es cirugía, ¿qué posibilidades tiene de llegar a curarse de este cáncer? ¿Se puede curar con un trasplante de hígado o un pedazo, solo se saca la parte que está afectada? Bueno, excelente pregunta, Miller. En relación al tratamiento quirúrgico, como todos los tratamientos, tiene que ser individualizado. Primero es importante un adecuado estudio, un adecuado diagnóstico de la enfermedad, de la extensión de la enfermedad, entendiendo de que el cáncer de hígado, en sus diferentes formas, es una patología muy agresiva. Entonces no podemos confiar de que una lesión pequeña no tenga repercusión sistémica. Ahora, en los casos ya evaluados con lesiones pequeñas, por protocolo internacional, lo que mundialmente usamos los cirujanos que nos dedicamos al oficio de operar hígado, usamos el Barcelona Clinic Liver Cancer. Ese es el protocolo que a nosotros nos orienta de acuerdo a la evidencia científica para tomar las decisiones también en el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, un paciente en muy buena condición, con una función hepática adecuada, con una condición general óptima, puede acceder a la cirugía con lesiones menores de 3 centímetros. Está indicada, ¿por qué? Porque la cirugía resulta curativa, por ejemplo. En aquellos pacientes con una lesión similar, pero en condiciones deterioradas, con función hepática no adecuada, no buena para sobrevivir a la cirugía, existen otros métodos menos invasivos como la radiofrecuencia. Ahora, el trasplante hepático no es únicamente, no se lo debe tomar como un procedimiento que esté muy lejano. De hecho, en el medio de nosotros se practica. Y es un tratamiento quirúrgico estandarizado, protocolizado para el tratamiento del cáncer de hígado, con sus características bien estudiadas, como había dicho. Por ejemplo, de acuerdo al protocolo, un paciente que tiene menos de 3 lesiones, menores de 3 centímetros, es el paciente ideal para trasplante, porque la curación a través de una cirugía de resección no la vas a obtener, pero con el trasplante es probable que este paciente sobreviva y se cure. Ahora, hablando de lesiones pequeñas nuevamente, hay que, como decía, hay que poner en la balanza las características del paciente para dar la indicación. Un paciente cirrótico que esté con una cirrosis avanzada, pero que rinda con las condiciones para tolerar un trasplante y que además tiene un tumor pequeño, un cáncer de hígado pequeño, aún pequeño, pues el ofrecimiento del trasplante resulta ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque curas las dos enfermedades, curas la cirrosis y curas el cáncer. Entonces se tiene que entender de que la evaluación del paciente es fundamental. Tiene que abordarse todas las esferas que conciernen al manejo de una patología oncológica. Doctor, para este tipo de cirugía o de trasplante, ¿el donante tiene que ser siempre algún familiar o no?
Ya. Muy bien. El trasplante en sí, existen varias formas de obtener el órgano para ser trasplantado. La principal es la obtención de un injerto que provenga de un cadáver. Un cadáver que, a entender sistemáticamente y técnicamente, tiene que ser un paciente que está en muerte cerebral, que se ha determinado bajo todas las formas científicas, técnicas estandarizadas, protocolizadas y legales, de que tiene una muerte cerebral que no va a ser bajo ningún concepto reversible. Este es el candidato a ser donante, el candidato ideal. También existe la toma del órgano en el paciente con parada cardíaca, es decir, aquel paciente que se paró el corazón literalmente, ya ha fallecido y se extrae el órgano. Menos usada en el medio por toda la dificultad de acceder a una atención rápida y una evaluación rápida para poder acceder al órgano. Está el donante vivo. El donante vivo en diferentes formas. Hay que entender también que el cáncer de hígado no solamente afecta a población adulta, con una variante que es propia de los niños, como es el hepatoblastoma, también afecta el cáncer al hígado infantil. Entonces, está detallada y técnicamente se realiza la cirugía con donante vivo, tanto tomando como el injerto del hígado derecho o tomando el hígado izquierdo, dependiendo del tamaño del receptor del paciente enfermo y la edad y todas las características antropométricas que tiene el paciente. Estas son las formas más frecuentes. De allí hay formas de trasplante que están en estudio, otras que ya se han realizado, que son los senotrasplantes, que son de órganos de animales. En corazón existe experiencia. A lo largo de la historia, de la evolución del trasplante, existe experiencia con órganos animales, pero que no han tenido la aceptación debida y los reglamentos éticos y los reglamentos éticos y bioéticos correctos. Eso es la realidad. Perfecto. Doctor, ahora le vamos a dar paso a Lore, que le va a realizar unas preguntas. Adelante, Lore. Gracias, Miller. Doctor, ¿qué afecta más al hígado, la mala alimentación o el alcohol? Bueno, hola Lore, muy buena pregunta y creo que de ahí vamos a sacar muy buena información también. Tanto la mala alimentación y el alcohol son factores predisponentes a producir cirrosis. Ahora, yo pondría un análisis en esta pregunta. Entendiendo que una persona con mala alimentación es una persona que pudiese estar en obesidad, y la obesidad ser un factor que agrede constantemente al hígado todos los días, ¿ya? De esta forma genera lo que se llama y conocemos todos como el hígado graso, y que a su vez ocasiona la esteatohepatitis grasa no alcohólica, pues genera cirrosis de igual forma que lo produce el alcohol siendo consumido de manera habitual, de forma frecuente, de forma diaria. Entonces, las dos cosas son factores predisponentes y modificables los dos, que predisponen a desarrollar una cirrosis. Ahora, los dos generan cirrosis y a largo plazo los dos serían el responsable de que se produzca el cáncer hepático. ¿La cirrosis podría ser asintomática? Totalmente. De hecho, como le mencionaba, una persona que ya desarrolla cirrosis en estadios iniciales, una cirrosis que está totalmente compensada, ni siquiera ahí existe una repercusión en los exámenes de laboratorio. Tal vez como hallazgo de la enfermedad se obtendría una imagen en la cual se ve las características propias de la cirrosis, que es un hígado que ya no conserva su forma redondeada, sino que es irregular, su superficie es irregular. Y tal vez se diagnosticaría en primera instancia en estudios para otras patologías. Ahora, en el momento en el cual ya desarrolla sintomatología, modificaciones en el laboratorio o imágenes patológicas propiamente en el hígado, que muchos de ellos que se conocen como nódulos de regeneración, pues el diagnóstico está 100% ya
ya realizado únicamente sin haber hecho ningún método invasivo. Ahora, cuando hay dudas diagnósticas en pacientes asintomáticos, aunque ya no es de práctica frecuente, pues también un método diagnóstico es la biopsia de hígado. Ahora, doctor, ¿esta patología podría afectar la función cerebral? Ahora, directamente la patología en sus inicios no, pero por la alteración que existe en el metabolismo, en lo posterior, en la eliminación de determinadas sustancias que resultan, que las producimos diariamente y que tenemos niveles diariamente en sangre, pero que se incrementan con la cirrosis, pues sí, entre ellos está el amonio. El amonio puede afectar directamente al cerebro y ocasionar uno de los determinantes de la gravedad de la cirrosis, que es la encefalopatía hepática. Y allí sí hay afectación de la función cerebral, de toda la esfera cognitiva. Inclusive puede ser productor de un cuadro grave, un coma y la muerte. Los niños, doctor, ¿por qué los niños nacen con esta afectación? Ahora, hay factores genéticos que predisponen al que el niño tenga una patología hepática, ¿sí? Hay alteraciones en determinados cromosomas, en determinados segmentos del mapa genético del niño, ¿ya? Que pueden predisponer a que tenga, como por ejemplo, una hepatitis autoinmune. Y la hepatitis autoinmune a largo plazo, si no es correctamente tratada, sería un corto plazo, puede desarrollar una cirrosis. Hay otras alteraciones congénitas en las cuales el niño nace con una alteración de las vías biliares, entonces también se produce una cirrosis de origen biliar, ¿ya? Esta patología, la más frecuente es la atresia de vías biliares, que afecta desde el nacimiento, y tú tienes ya un niño cirrótico en los primeros meses de vida. Y estos son los principales candidatos al trasplante hepático, y por lo cual uno trata de luchar porque exista la indicación de trasplante hepático pediátrico. Son niños que pueden vivir mucho tiempo y desarrollar una vida lo más cercana a lo normal. Hay otras patologías de tipo metabólico, por ejemplo, las alteraciones del metabolismo, del ciclo de la urea, la tirosinemia es otra de ellas, en las cuales el hígado, por una mala función, más no por cirrosis propiamente, puede llevar a que haya una falla del órgano y este niño también requiera un cambio del órgano o un trasplante. Entonces, una causa específica, pues las causas, como en muchas patologías, cuando no se puede determinar una situación clave que la pudiéramos evitar con anticipación, pues las causas son multifactoriales. Multifactoriales, entre ellas muchas veces el consumo, abuso de sustancias, agentes contaminantes, alimentación inadecuada, el hecho de que el neonato sea prematuro. Hay muchos factores, son multifactoriales, y de allí la importancia de estudiarlo de forma correcta a edad temprana. Doctor, ¿es cierto que uno de los síntomas o alerta es el crecimiento del pecho del hombre? Muy bien. El crecimiento del pecho del hombre va en relación a la cirrosis y a la alteración hormonal que se puede producir en el paciente enfermo. Y sí, la ginecomastia, que es el nombre técnico, el nombre científico que tiene la patología del crecimiento de la mama en el hombre, pues sí se puede ocasionar y puede ser uno de los signos iniciales para entender de que este paciente tiene una patología hepática. Raro puede ser el hecho de que no haya repercusión en laboratorio ni en imágenes y que este sea un único signo. Eso es otra realidad. No debemos esperar a que eso ocurra para hacer un diagnóstico. Eso tal vez ya es la repercusión de un órgano que ya está lo suficientemente enfermo para comenzar a ocasionar muchas más alteraciones a nivel sistémico. Gracias, doctor, por sus respuestas. Un placer. Muchas gracias, Lore. Estamos con el doctor Daniel Vargas, con el que estamos hablando acerca del cáncer de hígado. Doctor Vargas, usted nos comentaba que en el momento de la cirugía, cuando son estas lesiones en menores a 3 centímetros, estas partes se extirpan, ¿verdad? ¿Estas partes que se extirpan del hígado se vuelven a regenerar? ¿O cómo es el procedimiento o el proceso que hace el hígado después de este tipo de cirugía? Bien, para ampliar un poco de lo que antes hablé,
por protocolo había mencionado que las lesiones de 3 centímetros se extirpan. Ahora, hay que entender las características propias de nuestro medio. Se realiza la cirugía en lesiones pequeñas y a las más grandes se le ofrece otros tipos de tratamiento. Cuando nosotros en el medio no tenemos acceso a determinados tratamientos que son de menos invasión, por ejemplo, embolizaciones por vía transarterial, ablaciones por radiofrecuencia, también operamos tumores un poco más grandes, entendiendo de que en el estudio previo hayamos analizado que el paciente se va a favorecer de esta cirugía. El favorecerlo compete 100% al tiempo libre de la enfermedad y a una vida más prolongada que si no hiciéramos nada sobre este tumor. Ahora, la cirugía de hígado, las resecciones de hígado pueden ser menores, resecciones segmentarias que se llaman, resecciones no anatómicas, que quiere decir que usted va y extrae con un margen de seguridad. El margen de seguridad compete al hecho de extraer la totalidad del tumor sin dejar evidencia o sin dejar nada de lesión en el hígado. Esos son los márgenes oncológicos de la cirugía. O puede hacer resecciones más grandes en los cuales puede extraer la totalidad del lóbulo derecho del hígado, que corresponde a más del 50% del volumen. O el lóbulo izquierdo, que está entre 25 y 40% del volumen total del hígado. Ahora, con una evaluación correcta, con una enfermedad que esté asentada prácticamente sobre un hígado sano, estas cirugías son factibles de realizar, o tomando precauciones y métodos previos a la cirugía que corresponden a una cirugía anticipada en la cual se hace ligadura de algunas de las venas o arterias para favorecer que crezca el segmento que vamos a dejar en una cirugía posterior. Entonces, todo esto ¿a qué conclusión lleva? Que el hígado sí se regenera, vuelve a crecer. Los sectores que usted extrajo, pues sí, vuelven a crecer y de cierta forma vuelven a formarse tejidos sobre la cicatriz que usted ha dejado en la cirugía. Entonces, esa es la cualidad y la virtud que tiene el hígado y también la cualidad de que el hígado puede crecer con el paciente. Dato clarísimo está dado con los pacientes pediátricos que reciben la donación de un órgano, de un segmento de hígado. El paciente va a crecer, va a desarrollarse hasta la edad adulta, como hay evidencia y estadística en los centros que realizan trasplante pediátrico. Y el hígado ha crecido con él y tiene un volumen suficiente para mantener las funciones vitales. Eso le iba a preguntar, ¿se puede llegar a una vida normal o con limitaciones después de este tipo de procedimiento cuando se tiene cáncer de hígado? Esta pregunta es una de las preguntas que tal vez más que controversias dentro del punto de vista médico propiamente técnico, lleva a muchos condicionamientos del punto de vista ético. ¿Por qué? Porque el trasplantar a un paciente lo va a favorecer en tiempo de vida, correcto. No va a tener una vida 100% normal, eso es la realidad, porque nadie antes de trasplantarse el hígado, o en muy pocas patologías tal vez sí, toma una gran cantidad de medicamentos durante un tiempo prolongado y luego permanece con la toma de por vida de un medicamento. Esto lo condiciona a realizar ciertas actividades deportivas de alto impacto, lo condiciona a no poder someterse a o B intervención en física, por ejemplo, qué sé yo, se cuestiona un poco más al momento de realizarse una cirugía plástica, por ejemplo, que pudiese ser el deseo del paciente, y cuestiones que van más desde ese punto de vista. Ahora, en el caso de los niños igual, se limitan un poco en razón a poder compartir con una cantidad habitual de niños que tendrían en el salón, tienen ciertas restricciones, tienen que cambiar la forma de vida, no puede existir un paciente trasplantado que viva en condiciones subóptimas. Debe tener todos los recursos, debe tener comodidad, acceso a salud, debe tener acceso a través de las vías de transporte para llegar a un centro en caso de que necesite ser atendido rápidamente. Todo eso, estas condiciones son las que se detallan y también se estudian o se deberían estudiar en el 100% de los casos antes de ofrecerle un trasplante a un paciente.
Ahora, lo que sí se favorece y se debe favorecer es la reinserción del paciente a una vida normal. Es un concepto totalmente diferente, pero que está ligado a la pregunta que tú me hacías. ¿Debe reinsertarse? Pues sí, bajo las condiciones propias de este paciente. Ejemplo, un paciente tiene que volver a su área de trabajo. Pues si estuviéramos en el mundo ideal, este empleado, debería tener las condiciones óptimas de acceso a una alimentación adecuada, en el tiempo adecuado, y acceso inclusive a agua en condiciones óptimas para poderla beber. Entonces, son pequeños detalles que lo lograrían y reinsertar en una vida laboral. Pero si quiere volver a trabajar y el trabajo no le otorga todas estas condiciones que amerita, pues simplemente a largo plazo van a repercutir en la salud del paciente. Y no hablar de los infantes. La escuela debe rendir las condiciones. Baterías sanitarias en perfecto estado, higiénicas, acceso a agua limpia, acceso a alguien que esté pendiente de este niño, de que tome su medicación y cumpla con sus normas de aseo cotidianas que se deben tomar de forma más estricta en el caso de estos pacientes. Pero volver a una vida normal, tal vez no, pero a lo más cercano, de seguro que con apoyo de todos los que corresponde, pues sí. Perfecto. Va a llegar. Doctor, consejos que le da a nuestros seguidores que nos están escuchando en este momento, y adicional también, ¿dónde lo pueden, cómo lo pueden contactar para tener una consulta con usted? Perfecto. ¿Qué recomendaciones? Las recomendaciones yo las tomaría desde las dos líneas, no siempre pensando en el paciente. También yo creo que siempre tenemos que, aquellos que hacemos alguna otra especialidad diferente, poder sugerir a la misma comunidad médica, a los colegas médicos, de que se debe realizar las actividades de la forma correcta. Si un paciente te ha buscado en la consulta para un chequeo general, para un chequeo de control, de prevención, pues hay que otorgarle las herramientas para que este chequeo de prevención sea de la forma correcta. El diagnóstico del cáncer de hígado, excepto cuando ya hay sintomatología que corresponde también a un estadio un poco más avanzado, se realiza de forma incidental el diagnóstico. En una ecografía que tú te la hiciste porque quieres saber si está todo bien, o por algún estudio de imágenes que te lo realizaste porque estabas enfermo de otra cosa. Entonces queda a notar de que la casualidad a veces es la guía para el diagnóstico y no debe ser así. Entonces nosotros en la comunidad médica debemos de enfocarnos en el hecho que una consulta de prevención es una consulta de prevención. Se tiene que hacer las ecografías cada cierto tiempo, incluida también de otros órganos, por ejemplo el cuello, la tiroides. La frecuencia de patología tiroides es tremenda. Entonces no debería salir de esa línea de prevención también eso. Como es muy habitual en las campañas, el estudio de las mamas, el estudio ginecológico. Es lo más adecuado en una consulta, es proporcionarle al paciente estas herramientas de prevención, ¿ya? Con el tema del hígado, sí, también el examen de laboratorio, ver que la función hepática sea la correcta. Ahora, en el caso de los pacientes, claro. En el caso de los pacientes, en este conversatorio que hemos tenido, hemos hablado mucho de una patología que es muy prevalente en toda la sociedad, en todo el mundo en realidad, como es la obesidad. Entonces no estaría correcto por parte del paciente no buscar atención también de prevención en el sentido de ver cómo está tu hígado, cómo está tu función hepática, y asociado a todo lo demás que he mencionado, que son medidas de prevención. Esa es mi recomendación. El paciente debe buscar la atención no cuando está enfermo, sino para prevenir. Para prevenir, perfecto. Doctor, ¿y cómo lo pueden contactar para que tengan consulta médica con usted? Sí, yo encantado de las consultas, las agendamos en el número 09 81 71 84 60 a través de WhatsApp o a través del email, que es rodavasa, así como suena, rodavasa@hotmail.com, y encantado de brindarles consulta, asesoramiento,
o una segunda opinión. Y estamos tanto en Omni Hospital, Interhospital, y nuestra base y madre de nosotros en la profesión, que es Solca. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Vargas, por estar en un programa más con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con los tips de la salud que tienen que ver con mantener un hígado saludable. Consuma una dieta balanceada, saludable e higiénica. Esto lo ayudará a mantener el hígado libre de toxinas. Evite la grasa en exceso, ya que éstas alteran el funcionamiento metabólico del hígado. Consuma alcohol moderadamente. El exceso de este puede provocar un daño hepático severo. Realice ejercicios de manera regular. Esto le aporta bienestar físico y ayuda al buen funcionamiento de los órganos. Controle la ingesta de medicamentos. Hágalo solo bajo prescripción médica, ya que el abuso de esto puede desencadenar una falla en el hígado. Evite los alimentos procesados y los azúcares. Asista a los chequeos médicos por lo menos una vez al año. Vigile su peso, ya que estar en obesidad puede alterar el tejido hepático. Tome abundante agua, promedio 8 vasos al día, pero recuerde que la cantidad depende de su estatura y de su peso. Agradecemos al doctor Daniel Vargas, especialista en trasplante hepático, que nos habló el día de hoy del cáncer de hígado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima emisión aquí en el programa La Estación de la Salud. Un fuerte abrazo.